Mexicanos contra la Corrupción respondió de manera muy puntual a la carta que ayer publicaron los hermanos Andrés y Gonzalo López Beltrán, los hijos del presidente López Obrador. Esa carta extensa, farragosa, que comentamos ayer en un video y que, bueno, trata o pretende negar las acusaciones de corrupción, o más bien no las acusaciones, sino los señalamientos que diversos trabajos periodísticos han hecho en torno a la corrupción que hay en el círculo inmediato de sus amigos y de los propios hijos y cercanos colaboradores del presidente López Obrador. En un comunicado de prensa, Mexicanos contra la Corrupción, que asegura tener ya más de 500 investigaciones periodísticas que no han sido desmentidas, dijo que la carta de los hermanos, los hijos de AMLO, no desmiente ni uno solo de nuestros hallazgos periodísticos y dice que en la carta se distorsionan hechos y afirmaciones con la finalidad de afectar su trabajo periodístico y dar la impresión que Mexicanos contra la Corrupción ha calumniado a los hijos del presidente. Ellos niegan esto. Este jueves, Mexicanos contra la Corrupción respondió a 4 de los 6 puntos que trae la carta, ayer los comentamos, pues son en los que se les alude. En otros 2 puntos, ambos hermanos, bueno, en 4 de ellos se habla de Mexicanos contra la Corrupción y en uno más se habla del diario The New York Times y en otro más se habla del diario El Universal. Y en los puntos donde se habla de Mexicanos contra la Corrupción también se menciona a latinos como si fueran una y la misma cosa. En algunas ocasiones comparten materiales, en algunas ocasiones colaboran en investigaciones, pero son medios independientes uno del otro. En comunicado de prensa, Mexicanos contra la Corrupción sostuvo la veracidad, rigurosidad y sustento documental de todas sus investigaciones. Sobre el punto 1 de la carta que habla de la obra del malecón de Villahermosa, ellos le dicen a los hijos de AMLO, no es cierto que como ustedes dicen, la obra esté terminada al 100% y hay información de la SEDATU con fecha de 25 de julio, es decir, el mismo día en que se escribe el comunicado, que demuestra que las obras siguen inconclusas en la etapa 6 y 7 y que la etapa 7 tiene un retraso del 10% y que la etapa 6 tiene un retraso del 38%. Los hijos de AMLO dijeron la obra ya está terminada al 100%, ¿no? Esto en defensa de su amigo Alejandro Castro Labora. También los López Beltrán dijeron que las fotografías que en febrero pasado Mexicanos contra la Corrupción publicó sobre la obra que demuestra que está inconclusa, dijo son del año pasado. Y esto, dice Mexicanos contra la Corrupción, no es cierto. Las fotografías fueron tomadas por la propia SEDATU el 12 de febrero y Mexicanos contra la Corrupción las publicó el día 13. También ellos acusan, es decir, los hijos del presidente López Obrador, que Mexicanos contra la Corrupción los quiso involucrar en una red de lavado de dinero en la que participaban los empresarios que estaban haciendo la obra del malecón. Mexicanos contra la Corrupción dice, nosotros nunca mencionamos en nuestro reportaje la expresión red de lavado de dinero relacionada con el malecón. Y en efecto, si nosotros revisamos la carta de los hermanos, dice, ellos se atreven incluso a mencionar una red de lavado de dinero relacionada a dicha obra, la cual supuestamente terminaría en un fondo en Luxemburgo operada por un personaje de nombre Luis Doporto Alejandre. Y en realidad, nosotros revisamos ese reportaje, lo que Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer en algún momento en meses pasados es que este individuo, Luis Doporto Alejandre, es socio de una de varias empresas que obtuvo contratos para la obra del malecón y que además tiene experiencia
en desarrollos inmobiliarios realizados en paraísos fiscales. No se usa en ningún momento del reportaje la expresión red de lavado de dinero, ni tampoco se dice que el dinero de los contratos se hubiera destinado a un fondo de inversión en Luxemburgo ni nada por el estilo. ¿Cuál era el objetivo del reportaje sobre Luis do Porto Alejandre? Pues simple y sencillamente informar la calidad de uno de los individuos involucrado en una de varias empresas participantes en la obra. ¿Qué es lo que hace el periodismo? Cualquier hallazgo hay que documentarlo. Si hallamos, por ejemplo, ustedes lo han visto, que parientes del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera trabajan en la administración pública, hay que documentarlo, hay que informarlo y hay que registrarlo. No necesariamente se está diciendo que hay una red de corrupción en torno a un funcionario. No necesariamente. Simplemente se dice, esto es lo que hay. Y eso es lo que hace el periodismo, eso fue lo que hizo Mexicanos contra la Corrupción. Hay un sujeto involucrado en la obra del malecón que a su vez tiene experiencia en fondos de inversión en paraísos fiscales. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, también desmienten lo que dicen los hijos de AMLO, en el sentido de que supuestamente Mexicanos contra la Corrupción dijo que los contratos que obtuvo Amílcar Olán fueron por recomendación de ellos. Ellos dicen, nosotros nunca hicimos esa afirmación, y en efecto, su servidora revisó ese reportaje y lo que se dice nada más es, Amílcar Olán, antes de que AMLO llegara al poder, vendía azulejos. Cuando AMLO tomó la presidencia, este sujeto, que además es hijo de los amigos del presidente, floreció y empezó a tener contratos multimillonarios. Ahora sí, como dicen en inglés, pues hagan ustedes la suma, do the math, o conecten los puntos. Ahí hay afirmación de que fueron directamente los hijos de AMLO los que lo recomendaron. Creo que no es responsable afirmar directamente eso, pero sí están las señales. Un amigo de los hijos del presidente, que era un empresario modesto antes de la 4T, llega a la 4T y se vuelve un empresario multimillonario, y además a esto hay que sumarle los audios en los que el propio Amílcar Olán confiesa que recibe beneficios indebidos por su amistad con los hijos del presidente. Pero bueno, dice Mexicanos contra la Corrupción, en ninguna parte del reportaje decimos nosotros que Amílcar sea prestanombres de los hijos del presidente. Ahora, es importante precisar y recordar que quien sí ha usado esa expresión de prestanombres es Latinos y el periodista Carlos Loret de Mola. Él sí ha asegurado y ha sustentado su postura editorial en el sentido de decir que Amílcar Olán es prestanombres de los hijos del presidente, pero Mexicanos contra la Corrupción nunca ha usado esa expresión. Y entonces, bueno, pues esta clase de deslindes son sumamente importantes. Respecto al punto 4, donde se hablan de la mina que, según Amílcar Olán, Gonzalo López Beltrán le iba a dar a explotar. Es un reportaje también de Mexicanos contra la Corrupción, que dicen un nuevo audio de Amílcar Olán, nuevo en ese momento. Se escucha a Amílcar Olán decir que Gonzalo le prometió la explotación de una mina en Oaxaca. Y señalan lo siguiente: es Amílcar Olán y no Mexicanos contra la Corrupción quien afirma que Gonzalo López Beltrán está involucrado en la concesión de una mina. Aquí esta precisión es fundamental, porque los hermanos dicen Mexicanos contra la Corrupción afirma que Gonzalo López Beltrán está involucrado en concesiones mineras. No, quien lo dijo fue Amílcar Olán. Ahora, cabe mencionar en este
caso, respecto al comentario que hacíamos en otro video, que los hijos del presidente López Obrador en su respuesta dejaron fuera muchísimos, abundantes datos y también cuestiones relacionadas con José Ramón López Beltrán. Esta carta solamente la firman Gonzalo y Andrés y hablan por ellos dos y nada más. Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción tiene un reportaje donde asegura que hay evidencias de que José Ramón López Beltrán tuvo tratos con empresas fantasmas para ayudar en la campaña de Delfina Gómez, en la campaña a diputada, me parece. No es cierto, a su primera campaña como gobernadora. Hay un reportaje que ya tiene varios años en el que aseguran esto, y los hermanos no salen en defensa de su hermano mayor. No dicen, ay, desmentimos esto y lo otro. También desmentimos que nuestro hermano haya vivido en una casa obtenida de manera irregular, rentada de manera irregular en Houston. No, lo han dejado solo, que se las apañe solo, que él solo emita sus comunicados, básicamente que los emita Caroline Adams, su esposa. Entonces, bueno, así respondió Mexicanos contra la Corrupción, en esencia lo que dijo: ustedes no nos desmienten un solo hallazgo periodístico. Ustedes recordarán que esta carta, que se encuentra en su versión íntegra en el diario La Jornada, pues básicamente acude a argumentos de corte emocional, como nosotros somos honestos, de niños sufrimos mucho, nuestra vida es recta, siempre triunfará el bien sobre el mal y cosas de esas, y además pues nos atacan por atacar a la 4T, toda la escuela del papá, todo el aprendizaje de, pues ustedes no nos pueden probar nada, básicamente también lo dicen en la carta, no hay una sola evidencia, ni un video, ni un depósito bancario, ni una transferencia que nos coloquen realmente en algunos de los delitos que nos atribuyen. Ahí está, a mi modo de ver, y me responsabilizo totalmente de la lectura que le doy a esa frase. A mi modo de ver, esa es una expresión de cinismo, de decir, no nos van a cachar, no nos pueden probar nada, porque no hay evidencias que nos coloquen realmente en ese escenario.